Hola, hola, hola. Bienvenidos una vez más a su canal. Ayer fue Día del Artesano y por eso quise hacer este video para platicarles un poco de cómo yo comencé a trabajar con artesanas de Chiapas. Y por eso me vine de gala. No sé si se ve. Traigo esta blusa hecho en telar de cintura de Venustiano Carranza. No sé si se alcanza a ver. Es como las piezas que uso. No las uso diario, las uso como de gala, porque para mí pues son eso, ¿no? Son piezas únicas y hechas a mano, entonces sí las cuido bastante. Y también me traje mi collar de ámbar de Chiapas, que es como el oro chiapaneco aquí. Creo que no se alcanza a ver. Bueno, ahorita les hago un video más cerca. Pero quería que fuera así porque tengo que terminar unas cosas y mientras estoy terminando, pues les voy platicando. Quiero quiero hacerlo un poco resumido, porque es una historia bastante larga, sí. Esto creo que realmente hay muchas personas que vienen de fuera, de varios estados o incluso de países que vienen directamente a buscar a las artesanas porque quieren trabajar con ellas. Em, este no es mi caso. Yo no lo busqué en ningún momento em, porque realmente yo nací aquí en Chiapas, ¿no? Yo soy chiapaneca. Nací en Ocosingo, Chiapas. Es la puerta de la selva lacandona, se puede decir, ¿no? Pero viví muy pocos años yo ahí, eh, porque nos mudamos después a San Cristóbal de las Casas, que es donde yo vivo, después de lo del 94, más o menos. Pero bueno, para todo esto, a ver, ahorita quiero irme directamente a platicarles cómo empecé a trabajar yo con las artesanas. Entonces, para no hacer tan largo este video, voy a empezar contándoles que fue en el año de el 2000, en el 2015, 2014, más o menos, cuando yo estaba regresando de Tuxtla. Yo vivía en Tuxtla Gutiérrez porque mi plan era, acababa de terminar la universidad y por consiguiente yo quería, no planeaba la verdad buscar un trabajo formal o dedicarme ya a lo que había estudiado porque mi plan era eh, viajar. Quería conocer todavía muchas cosas, quería conocer el mundo, quería hacer muchos planes, ¿no? Que al final de cuentas, no sé, por cuestiones de la vida, ya no pude hacer. Bueno, empezó una etapa un poco complicada en mi vida, pues mi papá se enfermó. Bueno, ya estaba enfermo, pero eh, tuvo que pasar por una serie de hemodiálisis. Si alguien sabe de esto, ya sabrá cómo es, ¿no? Un poco es difícil, ¿no? Y para esto a mí me piden, porque pues era como la única que podía en ese momento, me piden regresar a mi casa y ayudar a mi mamá, ¿no? Porque mi mamá era la única que estaba con mi papá y también tenía un hermanito chiquito, entonces mi mamá no podía con las dos cosas, ¿no? Entonces me piden que yo regrese a San Cristóbal y dije, pues sí, o sea, pues no podía decir que no, ¿no? Entonces regreso a San Cristóbal
Para esto yo no podía como tener, ay, perdón, ando un poco agripada, no podía tener como un trabajo formal porque pues incluso mi mamá me lo pidió, ¿no? Porque pues había que llevar a mi papá, había que, a veces recaía, pues se ponía muy mal y había que llevarlo al hospital y alguien se tenía que quedar y pues obviamente pues tenía que ser yo, ¿no? Porque pues mi mamá con mi hermanito no podía tampoco, ¿no? Entonces yo tenía que quedarme en el hospital y cosas así, ¿no? Entonces no podía tener un trabajo formal por eso, esa era la razón. Entonces, en ese tiempo, yo tenía una amiga que estaba haciendo su servicio social en una ONG y me platicaba sobre eso, o sea, hablamos a veces de eso, ¿no? Un día me habla esta amiga y me dice que si no me interesaba hacer un trabajo para una chica, eh, para una persona que trabajaba en esta ONG, pero que necesitaba este, que le ayudaran a costurar unas etiquetas. Pero básicamente le urgía, o sea, tenía que ser un trabajo como de 2, 3 días, tenía que bordar como, no me acuerdo cuántas fueron, como 300 bolsas, algo así, que se le tenía que bordar etiquetas. Y bueno, o sea, yo dije, sí, claro, porque pues la verdad es que yo necesitaba el trabajo en ese entonces. De hecho, en ese entonces me dedicaba a buscar tienditas. Hacía yo cosas en mi casa, faldas, cosas básicas, kimonos, blusas, así, con telita, con telitas de en descuento y las iba a dejar a tiendas para venderlas, ¿no? Para ver si me las podían aceptar como a consignación y que se vendieran. Porque pues mis papás no me podían apoyar económicamente, o sea, en nada, ¿no? O sea, nada, nada, nada. O sea, para mis gastos personales no podían, ¿no? Y tampoco podía trabajar porque, pues, obvias razones, ¿no? Entonces conozco a esta chica que necesitaba a alguien que le ayudara a costurar etiquetas en bolsas y ese es mi primer acercamiento a lo artesanal. Todo lo que le tenía que bordar etiquetas porque era para una venta de Liverpool. La artesanía se estaba empezando, estaba como en su boom de que eh, el Liverpool había abierto en ese tiempo como ay, no me acuerdo cómo se dice, como una venta especial de diseñadores que trabajan con artesanos, ¿no? Entonces, esas piezas se iban a Liverpool y yo tenía que bordarle sí, por costurarle las etiquetas a mano, porque no era, pues todo era hecho a mano. Entonces, hasta las etiquetas tenían que ir a mano. Ese fue mi primer acercamiento y mi primer trabajo. Me acuerdo que lo hice como en 3, 4 días, ¿no? Y conocer a esta, eh, ahora es señora, ¿no? En ese tiempo era chava. Entonces ahora ya es una señora, ¿no? Casada y así. Entonces yo la conozco a ella y súper linda, la verdad. Yo le platiqué la situación que yo estaba viviendo en ese momento y que pues yo no podía aceptar como trabajos formales porque por lo mismo, ¿no? Porque estaba, pues necesitaba tener este tiempo libre, ¿no? Para ayudar a mi familia. Entonces ella me dice, o sea, muy linda, me ofrece trabajo, pero así de vez en cuando, ¿no? O sea, también me dijo, pues te puedo seguir dando trabajos así si quieres, de hacer algunas cositas que no lleven mucho tiempo. Y yo dije, encantadísima, o sea, eso es lo que yo estoy buscando, ¿no? Y me dio trabajos así, cositas que hacer, que costuras, que
tal vez algunos cojines, cosas así, ¿no? Como trabajitos. Y un día me invitó a ser su asistente en un evento de artesanas, como era como un evento de, como una reunión de pláticas donde hablaban acerca del empoderamiento femenino en las artesanas. Ay, perdón. Voy a eliminar esto, creo. Donde me hablaban acerca del empoderamiento de las mujeres. O sea, creo que ahí fue como de mis primeros encuentros con artesanas, ¿no? De la región. Después de eso, de trabajar con ella, yo me doy cuenta que yo tampoco había terminado mi servicio social porque lo había querido hacer mientras estaba en la escuela y ese servicio social no funcionó. Prácticamente era como irse de fiesta todos los días. Y no, o sea, iba a terminar reprobando la universidad, entonces decidí no terminarlo donde lo estaba haciendo. Y me di cuenta que no había hecho el servicio social, entonces decido que, bueno, le pido a ella que si podía hacer mi servicio social ahí con ellos, ¿no? Y me dicen que sí, yo entro haciendo servicio social a esta organización, se puede decir, y empiezo a ver otro mundo totalmente diferente, ¿no? O sea, este mundo artesanal, ¿no? Ahí se me da la oportunidad de dar un taller a artesanas sobre patronaje, ¿no? Sobre bolsas. Estábamos, porque esta chica se especializaba en bolsas, entonces el taller era como crear nuevos productos haciendo bolsas. Para esto había otra chava también que estaba ahí conmigo, que también estaba de Ciudad de México. Les digo que luego viene gente específicamente buscando eso, ¿no? En mi caso no fue así, o sea, a mí me llegó, aún no sé si es por algo, si este es el camino que debo seguir, como que a veces dudo, pero bueno, eso se los digo más adelante. La cuestión es que hago mi servicio social, se me da la oportunidad de dar talleres, o sea, empiezo a aprender qué es esto, ¿no? Pero claro, todo desde la idea de alguien más, ¿no? Todavía aquí yo no tengo como una idea, ¿no? Porque estoy aprendiendo y estoy... Pero sí había mucho el tema de venimos a enseñar a las artesanas. Y eso es algo que yo en algún punto dije, como que eso no es tan real, ¿no? No sé por qué a veces creemos que nuestro estilo de vida o lo que nosotros sabemos siempre es mejor que lo que tienen otras personas, ¿no? Y creo que en cualquier cultura o en cualquier forma de vida diferente hay que entrar con mucho respeto y sabiendo que ahora sí que no sabemos nada, ¿no? Que a veces el estilo de vida de algunas personas no, que sea diferente no quiere decir que sea totalmente malo, ¿no? Creo yo que todos tenemos nuestros pros y nuestros contras, ¿no? De cualquier cosa de vida, o sea, hablando de vidas, ¿no? Pero bueno, yo en este lapso pues estaba aprendiendo y decía, bueno, pues voy a hacer lo que todos hagan, ¿no? Aquí, porque aquí yo soy la nueva, yo no sé nada, ¿no? Estuve trabajando, bueno, hice mi servicio social y luego esta chica que les digo, ella se fue muy linda conmigo y también creo que ella tenía muchas ideas diferentes a la de los artesanos, ¿no? Entonces eso me motivaba a seguir trabajando con ella. Después ella se casa y se va a vivir a la Ciudad de México, ¿no? También creo que por cuestiones de trabajo y cosas así, no sé, no recuerdo muy bien. Pero la cuestión es que pues iba a dejar todo aquí y entonces pues yo me iba a quedar así otra vez sin trabajo, ¿no?
Para este entonces, pues ya había pasado bastante tiempo, o sea, mi familia también, o sea, tenía que entender que pues yo no podía estar así toda la vida, ¿no? Y, y pues tenía que ganarme la vida de algo, ¿no? Entonces empiezo, ella me recomienda y me dice que hay una diseñadora que está buscando un asistente, que le urge y que me recomiendo con ella, ¿no? Entonces yo pues voy a una cita con esta diseñadora. Eh, esta diseñadora, pues prácticamente me contrata de medio tiempo, porque yo decía, es que si era más, no podía, no iba a poder. Entonces me contrata de medio tiempo eh, como asistente porque iba a ser una mega tienda, así, una tienda súper bonita, ¿no? Ella también trabajaba con artesanas, eh, artesanas de Chiapas, tenía sus grupos ya establecidos. Empiezo a trabajar con ella y, y de medio tiempo, ¿no? O sea, porque pues no. Y entonces se me da, ahí sí tuve que hacer otras cosas como trabajar con albañiles, o sea, carpinteros, herreros, pero también con las artesanas, ¿no? Ahí fue donde yo empecé pues, aprender un poco de cómo se trabajaba con las artesanas, ¿no? Porque sí, el trabajo con artesanos es muy diferente, ¿no? Es un proceso más lento. Las mismas artesanas te van diciendo, ¿no? Ellas no son de las que se dejan, es como de primero hago la milpa y luego tu pedido, algo así, ¿no? Porque pues, su prioridad es como su familia, sus hijos, así, ¿no? Es algo que a mí me costó entender, o sea, viniendo de ya saben, de un mundo laboral donde tienes un horario, donde tienes que cumplir con ciertas reglas, donde todo es más así estricto, ¿no? Caer en esto, sí, para mí era como muy disruptivo, ¿no? Como muy, ¿esto es en serio? A veces hasta me molestaba. Yo decía, es que pues yo no estoy acostumbrada a trabajar así, ¿no? Pues a mí me explotan. O sea, me han explotado pues en trabajos donde tienes un horario, donde pues todo, ¿no? O sea, y, y se me hacía un poco, decía, wow, qué cómodo, ¿no? Y entonces, pero bueno, eso es lo que parece, ¿no? Después empecé a seguir trabajando ahí, trabajé creo que por 9 meses y renuncié. Y renuncié porque mmm, no sentía que se valorara mi trabajo, ¿no? O sea, porque yo soy de esas personas que de 100% yo doy el 1000 en cualquier trabajo. Y siento yo que ese es ¿cómo se llama? Del éxito. O sea, dar el 1000 a las cosas que debes de dar el 100%, no, tú da el 1000. Y eso me acuerdo mucho que me lo repetía mucho mi papá. Mi papá fue el causante de esto. Mi papá me decía, si vas a hacer algo, hazlo bien. Si no, mejor no lo hagas. Y creo que ese ha sido un mensaje para mí. Eh, Cada vez que hago algo, si siento que ya no estoy dando, o sea, ya no estoy dando de mí un 1000%, es cuando digo, es hora de irme de este lugar. Porque significa que no, que ya no, esto ya no va conmigo, ¿no? Así que, renuncia, pero como les digo, qué tan importante es dar el 1000% en todo lo que hagas. Porque yo con esta diseñadora llegué recomendada. Estuve como 6 meses sin trabajo. Yo en ese tiempo, uno de mis sueños era entrar a esta ONG en la que trabajaba la primer chica que conocí, porque se me hacía
la gente que trabajaba ahí, las mujeres que trabajaban ahí, se me hacían tan inteligentes. O sea, yo sentía que no cualquiera podía entrar a trabajar a esa ONG y que si lo lograba yo, iba a ser como un wow, ¿sabes? Estoy al nivel de mujeres, porque yo veía que no contrataban a cualquiera, ¿sabes? O sea, como que tenía que tener un nivel de inteligencia, no sé, o sea, un nivel de mujeres muy empoderadas, ¿no? Y entonces pasó como 6 meses que yo estaba sin trabajo y me llaman de esta organización, me llaman por teléfono para ver si yo quería trabajar unos 2 días que eran en un evento que era lo del, creo que era del FIC, Festival Internacional del Cine, algo así, que se iba a hacer por primera vez en San Cristóbal de las Casas y que se quería apoyar porque como yo había trabajado con esta diseñadora, iban a utilizar ropa de esta diseñadora y yo ya conocía pues estas prendas, ¿no? Entonces, que iba a vestir a las artistas que llegaran, íbamos a vestir a las artistas que llegaran para el festival, se les iba, pues, como que juntaron a varios diseñadores para vestirlas, ¿no? Entonces yo dije, yo claro que sí, me dice, son 2 días y pues darles horas, ¿no? Y se te va a pagar tanto y así. Yo dije, claro que sí, ¿no? Y ya fui y estuve ahí. Y ahí conocí a la directora de la organización, ¿no? De esta organización ONG, ¿no? Y platicando con ella, y ella me dijo que qué estaba haciendo, que así, ¿no? Y de que ella me conoció porque la otra diseñadora hablaba, era muy amiga de ella y hablaba maravillas de mí. Por eso les digo, hay que dar siempre, aunque sea algo pequeño, algo que tú digas, esto pues no es lo que yo quisiera hacer, hay que dar el 1000% porque nunca sabes cuándo eso te va a llevar a lo que sí quieres hacer, ¿no? Entonces, para esto, yo trabajo ahí, estuve creo que 3 días o 4 días, fueron un poquito más, no recuerdo muy bien, solo sé que fueron un poquito más. Y después de eso, eh, pues nada, o sea, como que me preguntaron qué estaba haciendo y yo nada, pues estoy desempleada porque renuncié con esta diseñadora y así, y pues nada, ¿no? En, como a los siguientes días después, me habla para hacerme una entrevista. Y yo dije, ay, pero ¿para qué? Yo estaba súper nerviosa porque, les digo, para mí este lugar era como, o sea, yo conocía a la gente que trabajaba ahí cuando hice mi servicio, pero así de lejitos, ¿no? Y las veía y veía todo lo que hacían y yo decía, wow, o sea, ¿sabes? Era como, no sé, como ir a la revista de Vogue, ¿no? Y las chicas ahí trabajando, no sé, se me hacía muy así, ¿no? Y yo decía, wow, o sea, porque aparte iban con sus ropas, o sea, sus outfits muy artesanales y yo decía, wow, o sea, era otro mundo, pero era parecido al mundo que yo veía como muy, muy lejano, ¿no? Me llaman para trabajar ahí, pero me dicen que era para el área, no era para el área de diseño porque ya había una diseñadora en ese tiempo. Me llaman para el área administrativa. Iba a ser como la asistente de la nueva directora. Había una nueva directora, como subdirectora más bien. Porque la directora, pues ella era la mera jefa, ¿no? Eh, entonces que iba a estar como al lado de ella y que iba a trabajar, pues ayudándole en cosas de administrativas. Porque la diseñadora que había hablado maravillas de mí hablaba sobre que era yo muy buena en el área administrativa.
Yo ahí pues no, como que nunca había demostrado todavía qué hacía en el área de diseño, ¿no? Y yo también, yo no me sentía la muy en el área del diseño, ¿no? O sea, como que pues estaba más chiquita, ¿no? Entonces entro a trabajar ahí, estuve 2 años trabajando ahí, ¿no? La verdad es que ahí fue donde, porque esta organización trabajaba con grupos de artesanos, de artesanas de varias regiones de Chiapas, o sea, varias comunidades. Se viajaba a las comunidades todos los días, de lunes a viernes, ¿no? Porque trabajábamos de lunes a viernes. O llegaban las artesanas. Entonces, yo empecé a trabajar, entré en el área administrativa y de ahí, pues, o sea, mi sueño era que en algún momento me cambiaran al área creativa, al área de los artesanos, para poder yo, pues, trabajar, ¿no? Directamente y aprender todo lo que... Pero bueno, quieras o no, estando ahí, pues aprendes. O sea, yo estaba en el área administrativa, pero veía todo, me tocó estar en algunos talleres, conocer a los grupos. Al final terminé, porque ahí era como por áreas, ¿no? El área administrativa, el área de diseño, el área de colaboraciones, el área o sea, habían diferentes áreas, y habían, o sea, cuando yo entré éramos 5 personas, cuando yo salí eran más de 25 personas. O sea, fue increíble cómo creció tanto y cómo ya habían hasta áreas de café, o sea, ya no era solo el área textil, ¿no? Eh, y bueno, para esto yo terminé en algún punto como que se me dio la oportunidad de ser un poco del área de textil, poniéndome en el área de colaboraciones, ¿no? Eh, que era la colaboración entre diseñadores con artesanos. Entonces yo estaba feliz. Todavía llevaba 2 áreas. Llevaba el área administrativa y el área de colaboraciones. Terminé llevando 2 áreas. Pero yo estaba feliz y yo decía, estoy súper bien porque esto es lo que quiero aprender, ¿no? Pero bueno, al final terminé siendo como administrativo, pero en colaboraciones. Entonces, como que al final dije, es que siento que no se me está dando la oportunidad de eh, eso, ¿no? De poder crecer en este mundo creativo, ¿no? Creativo textil. Entonces, pues yo como que me empecé a preguntar muchas cosas. Aparte, mi papá acababa de fallecer en ese año, ya estando en esa organización, mi papá fallece y la vida se me mueve. O sea, creo que cuando la muerte, ves a la muerte de frente, de cerca, la ves, te das cuenta lo mucho que importa cumplir nuestros sueños, ¿no? Entonces yo empiezo a tener este tema de qué estoy haciendo. O sea, ¿por qué no estoy haciendo lo que realmente quiero? O sea, creativamente no estoy explotando mi creatividad, ¿no? Y lo que realmente soy, ¿no? O lo que realmente estudié, ¿no? Que es diseño, ¿no? Y entonces, aparte, pasan que me enfermo en ese lapso de tiempo, lo cual, o sea, es que yo digo que las cosas siempre pasan por algo, ¿no? O sea, las situaciones me han llevado de un tema para otro. Y bueno, para esto yo aquí o sea, ya había aprendido dónde comprar hilos, ya había aprendido cómo, o sea, cómo se trabajar honestamente también con las artesanas, porque pues en esta ONG se trataba de transparentar todo, ¿no? O sea, de hacer todo muy ético, obviamente, como todo, ¿no? Hay temas que también hasta ahora, hay cosas que no creo que haga yo perfectas, pero
se intenta y eso importa también, ¿no? No lo sabemos todo, así que, bueno, para esto, yo me enfermo y, y y pues mi papá acaba de fallecer, llevaba meses, como que yo necesitaba un tiempo, ¿no? Y renuncio a esta ONG. Fue difícil, ¿sabes? Como que me costó mucho decidirlo porque aparte era un trabajo que me gustaba y donde me pagaban bien. Entonces, dejarlo fue como un poco complicado, ¿no? Porque decía, tampoco sabía en ese momento, o sea, yo no tenía un plan. Yo no tenía un plan, la verdad. O sea, la gente pensaba que sí tenía yo un plan, pero no. Yo cuando renuncié me sentía verdaderamente mal. Físicamente estaba yo mal de salud y emocionalmente pues peor, ¿no? O sea, sí necesitaba yo un tiempo como para recuperarme, ¿no? Sentía yo eso. Y entonces decido renunciar. Agarro los meses siguientes para, este, para recuperarme de salud. Y en ese lapso de que agarro este tiempo, porque también tenía algunos temas de salud complicados que no sabía qué eran, entonces me estaban haciendo exámenes de todo. En este tiempo que yo agarro, empiezo a trabajar, en ese lapso también de ese trabajo, pues me recomendaban como diseñadora para hacer algunas cosas. En ese lapso hice un vestido de novia fuera de mi trabajo, o sea, esto fuera de mi trabajo. Me contactaron con una chica que trabajaba también en otra organización y que se iba a casar y estaba buscando a alguien que le ayudara a hacer su vestido de novia. Ella ya tenía a las artesanas que le iban a bordar su vestido, solo necesitaban como la base, ¿no? Entonces yo ahí, esa fue mi primera interacción trabajando con una artesana, con dos, creo que fueron con dos, diseñando como las piezas. Hice el vestido, diseñé como la base del vestido y, por ejemplo, el diseño de bordado. Iba a llevar unas flores acá y yo hice como el diseño, todo el diseño para que se pudiera bordar el vestido, ¿no? Y también hicimos como una pieza textil de telar, como un suétercito hecho de telar, ¿no? Entonces, ese fue mi primer acercamiento de trabajo con directamente de diseñador y haciendo como diseños míos, ¿no? Eh, y cuando yo renuncio, en esos meses yo dije, no sé qué voy a hacer, o sea, yo no tengo idea de a qué me voy a dedicar, o sea, pero bueno, dije, voy a agarrarme unos meses para descansar, porque de verdad lo necesitaba, pero en ese lapso de descanso me puse a diseñar cositas, empecé a diseñar mi primera colección, que mi primera colección con diseñadores, con artesanos fue esa la que diseñé en ese tiempo y que se llamaba la jaguara. Porque la jaguara lo hice como una manera de pasar mi arte, mi dolor, mi duelo en arte, convertirlo en arte, en piezas de una colección. La jaguara, porque mi papá decía que su nahual era el jaguar. Entonces yo decía, bueno, entonces si él es el jaguar, yo soy la jaguara, ¿no? Entonces pasé una Navidad en la selva lacandona, que fue la primera vez que yo fui, a pesar de que yo viví cerca años ahí, no había conocido la selva por dentro, ¿no? Entonces pasé una Navidad, una amiga me invitó una Navidad y ahí yo me inspiré para hacer esta colección de la jaguara, ¿no? Porque sentí que mi papá me había llevado ahí, ¿no? Él amaba la selva, amaba
toda esta cultura del jaguar, de la selva lacandona, de los lacandones, era amante. Pero bueno, no quiero hablar de eso porque me voy a poner a llorar. Este, la cuestión es que empiezo a crear poco a poco con artesanos, o sea, empiezo como a crear estas piezas y algunas para vender, hacía bolsitas, cosas simples para vender en tiendas, mientras yo pues no sabía qué hacer, o sea, no sabía qué iba a hacer, sí, conseguir otro trabajo, o sea, realmente no tenía un plan como la gente piensa, ¿no? Después de eso, eh, se da por casualidad, o sea, esto yo digo que es obra de la manifestación, así, la vida me llevó. Abro mi propio taller, tienda, que bueno, yo quería un taller, pero la tienda fue como una añadidura a mi sueño, ¿no? No fue algo que yo no soñaba con una tienda, yo soñaba con un taller, mi taller de costura, porque era algo que yo quería. Y ahí fue cuando se dio el poder abrir mi taller en un lugar que yo siempre soñé. Que de hecho una vez dije, aquí voy a tener mi taller de costura y dicho y hecho lo tuve, ¿no? Ahí se abrió. Y entonces se da esto de tener el taller, pero también daba espacio a tener una tienda, o sea, el espacio estaba o sea, tenía una entrada a la calle, estaba precioso el espacio, ¿no? El lugar más bonito. Yo digo que cuando manifiestas desde el corazón, desde algo bonito, se da. Pero bueno, yo me volví experto en manifestaciones, pero si quieren de eso les hablo en otro video. Si les gusta, ahí déjenme un mensaje. Pero bueno, en esto pues justo yo empiezo a trabajar más directamente con artesanos, ya, o sea, como que empiezo a poner en práctica todo lo que aprendí de otras personas, pues de mis otros trabajos. Empiezo a poner en práctica pues todo esto, a trabajar con artesanas, incluso había gente que llegaba directamente a la tienda a pedirme trabajo, ¿no? Para trabajar con bordados, tejidos, telar, y así empiezo a crear como un grupo, ¿no? De mujeres para trabajando con ellas, ¿no? Pero bueno, ese fue como el principio ya del trabajo de diseñador con artesano, ¿no? O sea, directamente, ¿no? Yo, pues me imagino ciertas cosas y las mando a hacer, o también hay cosas que yo hago, y así esto, pues hasta ahora, hace 3 años, creo más o menos, 3 años, ya, no sé cuánto cerré mi tienda, pero esa es otra historia muy larga. Cerré mi tienda porque realmente renuncié a ser diseñadora, ¿no? Porque hay un sueño que traigo ahí y que yo no me había dado cuenta, de hecho hasta hace poco, yo decía, pero es que, ¿qué es lo que realmente quiero hacer, no? Este, quiero ser artista, porque siento yo que eso es lo que mejor se me da. Y no artista de cine y esas cosas, ¿no? Artista como artista plástica, ¿saben? O sea, lo que yo hago no es muy vendible, no es algo vendible, es algo como más creativo, que siento yo que serían cosas como para películas, para artistas incluso. Y, y cuando yo tenía la tienda, pues sentí que ya me estaba frustrando mucho, porque decía, es que ya ni siquiera me da la vida para hacer lo que realmente quiero hacer, ¿no? Que es crear cosas. Y entonces, pues cerré mi tienda, ¿no? O sea, yo dije, no,
tengo que buscar una manera de hacer, de seguir a mi corazón, ¿no? Porque, como les digo, es eso, cuando ya te das cuenta que algo ya no lo estás haciendo bien, es porque ya terminó su ciclo, ¿no? Y creo yo que los sueños son así, caducan, o sea, yo nunca he pensado en hacer algo para siempre, ¿saben? Siento yo que la gente piensa eso, que todo es para siempre, y yo digo, en algún punto mucha gente como que dijo, ay, estás loca, ¿cómo vas a dejar algo que ya te llevó tiempo, esfuerzo? Y yo dije, pero pues la vida así es, ¿no? O sea, todo el tiempo está cambiando, ¿por qué no tomar decisiones donde dices, bueno, ya me cansé de hacer esto, quiero hacer otra cosa? Y bueno, aquí aquí estoy haciendo otra cosa. Sigo viviendo, o sea, de mis diseños. Realmente sigo trabajando con artesanas y también tengo un tema con eso, ¿no? O sea, que por eso no me veo yo mucho trabajando con artesanos, o tal vez sí, pero de repente no siento las cosas que hago con ellas tan mías, ¿no? Tan mías, tan yo lo hice, yo soy la diseñadora de esto porque siento que es compartido, ¿no? Y en alguna parte pues seguimos trabajando porque pues también es bueno para ellas, pues ellas siguen ganando y yo también, ¿no? O sea, el trabajo sigue ahí. Eh, Eso fue lo padre de que conseguí clientes. La tienda me permitió abrirme a tener clientes que tienen tiendas fuera de Chiapas, en otros estados, eh, donde, donde ellos pues venden diseño, o sea, sus tiendas son de diseño, de diseñadores mexicanos que trabajan con artesanos o de artesanía directamente, pues, o sea, de artesanos directos, ¿no? Que no hay en sus estados. Entonces, eh, pues eso me ha servido mucho porque ellos son los que me han, pues, llevo 3 años sin tener una tienda y hemos seguido teniendo trabajo, ¿no? Y, y pues este trabajo ha sido compartido entre artesanos y yo. De eso es de lo que yo vivo actualmente, ¿no? Eh, pero, como les decía, o sea, yo tenía como esa sensación de que eso, o sea, esos diseños, esos trabajos no son totalmente míos. No puedo yo decirles, ay, este diseño es totalmente mío cuando también se involucran otras personas, ¿no? Entonces yo necesitaba este espacio para crear algo mío, ¿no? Algo que yo diga, esto es 100% yo, ¿no? Este es mi arte, esto es... Y también eso, o sea, yo renuncié a ser diseñadora, eso lo voy a platicar en otro video, ¿no? Porque cerré la tienda y así todo. Eh, pero, pero básicamente fue eso, ¿no? Yo quiero crear, ahorita todo lo que los videos que estoy haciendo de crear piezas así, como un poco más artísticas, como de arte, es porque quiero hacer una exhibición a finales de este año, eh, hacer como en alguna galería, exponer como estas piezas como obras de arte, porque siento yo que eso es para lo que soy buena. Bueno, también para diseñar, ¿no? Ropa, la verdad es que a la gente le gustaban mucho mis diseños en la tienda, pero la verdad es que es bien difícil hacer dos cosas al mismo tiempo. Mantener una tienda me llevaba todo mi tiempo.
entre que tenía que estar en el taller haciendo cosas para vender y entre que tenía que estar en la tienda viendo que todo pues se diera, ¿no? Que todo estuviera bien, que se vendiera. Mi energía se iba básicamente en eso y pues yo ya estaba en un lapso muy triste, ¿no? De que es que pues ya sentía que eso pues ya lo había hecho y pues nada, ¿no? O sea, también había platicado con algunas diseñadoras que conocía y me he dado cuenta que no era la vida que yo quería, ¿no? Y que de repente había mucha frustración en ellas. Y eso me decían, es que crees que no queremos hacer cosas creativas, pero pues hay que vender. Entonces, yo no sé bien si esto, lo que yo quiero hacer, se vaya a dar o no, ¿no? Pero lo estoy tomando ahora como un hobby, como parte de mi trabajo. O sea, sigo teniendo mi taller, abrí mi taller en otro espacio. Bueno, no está abierto, en sí ya no está abierto al público, pero sigo teniendo el taller y sigo trabajando con artesanas. Em, y hay un video donde hablo con una artesana que es como la primera con la que yo inicié a trabajar y que le tengo mucho cariño, o sea, tenemos como una relación mucho más de amistad. Ella y yo, ahí como que hablo un poco más de, de todo, ¿no? De todo el tema, de cómo ha sido nuestro trabajo, de lo que pensamos, de cosas muy fuertes en ese video. Pero bueno, pues hasta ahora yo sigo trabajando con artesanos, con artesanas, con artesanos no, porque he tenido temas. Trabajaba con un artesano que hacía talabartería y tuve un tema de, ya saben, que no seas tan amable con los hombres. Pero bueno, por eso decidí que 100% mi trabajo iba a ser con mujeres, nada más, ¿no? Y hasta ahora sigo trabajando, todavía me sigo preguntando cosas, ¿no? A veces si lo estoy haciendo bien, si, si si mi trabajo es honesto con ellas. O sea, yo lo veo como un trabajo, ¿sabes? Como cuando pides que te hagan algunas cosas, algún consejo, alguna persona, pero obviamente respetando los tiempos. Con ellas sí es mucho de respetar los tiempos. Eh, Aún me sigo preguntando cosas, ¿no? O sea, creo que de eso se trata la vida, preguntarte si estás haciendo bien las cosas y mejorar ese trabajo, ¿no? Y como les digo, no sé si en un futuro siga yo trabajando con ellas, no sé. Igual hemos platicado con ellas sobre este tema, sobre que el bordado, pues el bordado, la costura tienen un límite también de tiempo, porque a la medida en la que vas creciendo, vas envejeciendo, ya no ves bien, o sea, entonces, pues no sé, pero bueno, la idea de este video era solo hablarles de cómo yo llegué al punto de trabajar con artesanos. Como ven, no fue algo que yo buscara, se dio simplemente y estoy muy agradecida porque se me haya abierto este mundo. Es un mundo muy diferente, muy diferente. Hay muchas cosas que todavía me sacan de onda, como cuando yo en alguna vez una artesana me invitó a su boda, nos invitó a su boda y era una artesana, es, es una artesana muy empoderada, sabe, muy empoderada, una mujer que yo veía, wow, o sea, para venir de una comunidad como muy cerrada de mente, ella yo la veía muy empoderada
y me causó mucho shock cuando nos invitó a su boda y nos dijo que no conocía al novio, que se iba a casar con alguien que había llegado a pedirla y que sus papás dijeron que sí. Y fue un shock que nosotros estábamos en un cuartito como con ella. Ella nos decía que era la primera vez que iba a platicar con él. Y esas son cosas que de repente son como culturas diferentes, ¿no? Pero yo a ella la veía feliz, ¿no? Era una mujer ya para, para ellos, era una mujer ya como quedada, pues era muy grande. Yo sería súper quedada. Pero para esa sociedad, ¿no? Cómo crecemos en diferentes estados, o sea, a pesar de estar tan cerca, vivir tan cerca, nuestros mundos son totalmente diferentes, ¿no? Porque digo, a mí mmm, se me educó de otra manera, ¿no? Y ver esto me causaba como mucho shock, pero sin decir nada, ¿sabes? O sea, respetar las culturas, ¿no? Respetar porque para ellos esa es la forma de vivir, ¿no? Entonces, a veces era como ok, ¿no? Eh, claro, ella podía decir que no, o sea, en algún punto ella podía haberse negado, eso nos dijo, o sea, ella puede haber dicho que no, pero mmm, este, ya he visto al muchacho, o sea, sé algunas cosas y sé que es un buen muchacho, ¿no? Un buen, entonces como que dije, ok, ok, ¿saben? No es así como que la obligara, pues, o sea, tampoco, ¿no? Que hay casos que sí son así. Pero bueno, hay muchas historias ahí, porque el trabajar con artesanos, artesanas es un mundo diferente, ¿no? Y hay que tener mucho tacto en lo que uno dice, en cómo uno dice las cosas también, porque ellas lo pueden tomar de una manera diferente. También en el tema me ha tocado que hay personas que no hablan muy bien español, entonces no te entienden también muy bien, entonces tienes como sabes, como ir viendo cómo nos comunicamos, la comunicación también, las palabras, ¿no? O sea, saber qué vas a decir, saber cómo lo vas a decir y, y aprender un poco los idiomas, ¿no? O sea, a mí sí me he dado la tarea de aprender un poco los idiomas para poder entender, ¿no? Entender algunas situaciones, ¿no? Ha sido un proceso, no es un proceso fácil. También me toca viajar a las comunidades, eso sí también. Entonces a veces me toca ir a lugares que a la gente, por ejemplo, mucha gente habla de que si es peligroso o no. La verdad es que, o sea, yo no le veo, nunca le he visto el peligro. O sea, siento que hay más gente amable, buena y que están acostumbrados también a esto, ¿no? A las visitas, ¿no? Como les digo, aquí yo he notado que hay mucha gente que viene inclusive de otros países para trabajar directamente con artesanos. Pero bueno, ya no quiero alargar más este video. Espero les haya gustado un poco esta platiquita. Y si tienen alguna duda o comentario que quieran poner y que yo les pueda resolver en algún otro video, pues con mucho gusto, o les contesto ahí mismo, con mucho gusto. Este es un poco de mi experiencia trabajando con artesanos y pues cómo se dio, ¿no? O sea, cómo fue que yo llegué hasta aquí. Así que espero que les guste este video y cualquier cosa, comentario, con mucho gusto, pues estaré aquí para contestarles. Y pues gracias por ver una vez más este video. Hasta la próxima.